Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. Buenas noches, Rogelio, María Elena, Muy buenas buenas noches. noches, Darío. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de los planes del gobierno para construir vivienda. De acuerdo con cifras del Buró de Censo de Estados Unidos, en el periodo de enero a noviembre del 2024, el valor acumulado de las exportaciones mexicanas totalizó 466.625 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 6.4%. En la semana que terminó el 27 de diciembre, las reservas internacionales de nuestro país aumentaron en 568 millones de dólares. De acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil, la flota aeronave creció alrededor del 10% en el último año, con variaciones entre trimestres debido a las revisiones de motores. Con respecto a la inflación general, los expertos anticipan que este año alcanzará una variación de 3.9% y prevén que el próximo movimiento de política monetaria será un recorte de 25 puntos bases en el mes de febrero. Los planes en materia de vivienda en este gobierno son altos, 1.000.000. Vea lo que le preparamos. Para los próximos años, el programa de vivienda y regularización del gobierno mexicano contempla la construcción de 1.000.000 de viviendas. Además, que se entregará 1.000.000 de escrituras con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables, como son mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Del 1.000.000 de viviendas nuevas, 500.000 serán construidas por el Infonavit para su población derechohabiente, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda realizará las otras 500.000 con financiamiento de la Financiera del Bienestar. La intención es ampliar la producción de vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas tengan acceso a ese derecho, además de apuntalar el crecimiento económico, ya que la construcción de casas incide en varias industrias. Al menos en 2023 representó el 6% del Producto Interno Bruto y en su momento llegó a significar hasta el 16%. La vivienda va a ser un sector estratégico para el nuevo gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son las expectativas para poder construir 1.000.000 de viviendas y cómo enfrentar el rezago histórico? De eso vamos a platicar con Jean Towell. Él es director general de Softec. Bienvenido, Jean, ¿cómo estás? Buenas María, noches. muchas gracias. Buenas Qué gusto noches. de verlos. Gracias. Elena, qué gusto de verlos. Gracias por invitarme. Siempre un gusto y un placer estar con amigos. Ya ves, la vivienda va y viene, pero siempre es tema, ¿no? Pero un tema estratégico para este gobierno, parece que se están sentando las bases de un inicio, pues, afortunado para el sector en cuanto al desarrollo de vivienda. Un plan se ve mucho mejor estructurado que otros, ¿no? Fíjate que finalmente sí, porque fíjate qué interesante. Desde la época del presidente Obregón, había el objetivo de generar vivienda suficiente en el país para la urbanización que estábamos viviendo, ¿no? Hubo diversos esfuerzos. El más de avanzada fue del presidente Echeverría cuando se hizo el Infonavit, que fue la normatividad del artículo 123 en la obligación de las empresas de darle vivienda a sus trabajadores. El programa más ordenado, yo te diría, fue el que hizo el presidente Zedillo. Se publicó el 19 de julio del 96, la Alianza por la Vivienda, para lograr que hiciéramos suficientes viviendas como se formaban hogares. En México formamos, como tú sabes, entre matrimonios, más divorcios, más personas que emigran, más personas que se van a otro lugar, alrededor de 800,000, 900,000 nuevos hogares por año. Entonces, el objetivo era tratar de llegar a esa producción de vivienda. Desafortunadamente, no se nos ocurrió en ese momento que también teníamos que hacer un programa de mejoramiento urbano. Y entonces hicimos, y como decía el entonces director de Infonavit, bueno, después Víctor Borrás, arrancamos el tren de la vivienda, pero el tren de todo lo demás se quedó en la estación. Entonces tuvimos una serie de problemas en que se hicieron muchas casas, pero no se hizo todo el resto de la infraestructura urbana. Ahorita la gran oportunidad que tenemos es que sí estamos recapacitando, que tenemos que replantear la infraestructura urbana. Lo que sí a mí se me hace que tenemos que generar ahora
es esa gran coordinación que se logró con la Alianza por la Vivienda, porque no nada más es decir voy a hacer 1 millón de viviendas o voy a hacer que se generen 1 millón de viviendas. Ahorita, para que te des una idea, el país está produciendo alrededor, este año vamos a hacer 211,000 viviendas, entonces en un sexenio pues es 1,200,000. Entonces es en adición a las que ya estamos haciendo, es hacer otro 1 millón. Esto nos regresaría a los volúmenes de producción como del 2014. Estaríamos agregando como 180, 190,000 viviendas más a la mezcla, que está bien, y es bien importante porque lo que ha sucedido es que con toda la regulación que se le va poniendo a la industria, lo que sucede es que se ha vuelto muy difícil hacer vivienda barata porque se ha perdido la certidumbre de tener los servicios, agua, luz y drenaje, de tener los servicios municipales, las autorizaciones municipales, y entonces de repente alguien llega a hacer un proyecto de vivienda accesible, barata, y pues todo el mundo lo ve como botín, ¿no? O sea, lo ven los municipios, lo ven los malos, lo ven el gobierno federal, todo el mundo dice, mira, aquí va a haber mucha lana muy rápido, y entonces se generan una serie de trabas. Entonces, ojalá con este programa lo que podamos hacer es quitar esas trabas, porque, fíjate, la producción de vivienda barata, te voy a dividir la vivienda como en 3 grupos, ¿no? La vivienda cara, vivienda de más de 5 millones, 6 millones de pesos. La vivienda media y residencial, producto de 1 millón a 5 millones. Y la vivienda barata, la vivienda más accesible, vamos a llamarla, ¿no? Que producto de menos de 1 millón de pesos. En 2006, que fue el año de mayor producción de vivienda, hicimos 600,000 viviendas. Fue lo que se produjo en el país. De las cuales 100,000 era vivienda media y residencial y 500,000 era vivienda accesible, vivienda asequible. Este año, con suerte, vamos a hacer 150,000 viviendas asequibles. Son muy menos pocas. de un tercio. Claro. Y en ese sentido, la parte del plan es que Infonavit vuelva a construir casas. ¿Cómo ves ese planteamiento? Mira, yo creo que el Infonavit, a mí se me hace muy extraño que hayan hecho todo este cuento, porque el Infonavit siempre podía haber construido casas. Existe una cosa desde que se fundó el Infonavit. El Infonavit tiene cinco productos y uno de ellos es la línea 1, que es que el Infonavit hace casas y se las vende a los trabajadores. O sea, eso siempre lo había podido hacer el Infonavit desde el día 0. Entonces, la verdad es que no sé cuánto cuento. Creo que el gran cambio es que pueda hacer el Infonavit vivienda para rentar. Okay. Porque la línea 2 es que tú saques un crédito para comprarte tu casa, ya sea una nueva o usada. La línea 3 es vivienda que tú haces en lote propio. La línea 4, luego me hago pelotas entre la 4 y la 5, pero creo que una es para el pago de pasivos, o si tienes otro crédito que lo pagues, y la última es para remodelación de tu casa, ¿no? Entonces son los 5 productos que tiene. Sí. Dentro de todo este panorama que nos planteas en materia de vivienda, hay temas como vivienda abandonada, que en efecto, como bien lo decías al inicio, faltó las vías de comunicación, tiendas, todo este complejo, escuelas. ¿Se puede arreglar, se puede solucionar para que esto verdaderamente crezca, se atienda? Te voy a decir, me acabas de tocar una de mis molestias mascota. Te voy a platicar un poco de la vivienda desocupada y la abandonada, ¿no? Primero, hicimos un análisis de la vivienda desocupada en México y abandonada. Y vimos que era alrededor del 14% del total de las viviendas. Suena muchísimo. Y luego analizamos cuánta vivienda desocupada y abandonada hay en Estados Unidos, entre el 10 y el 20%. ¿Cuánta vivienda desocupada y abandonada hay en Brasil? Entre el 10 y el 20%. ¿Cuánta vivienda desocupada y abandonada hay en España? Entre el 10 y el 20%. ¿Cuánta vivienda desocupada y abandonada hay en Inglaterra? Entre el 10 y el 20%. ¿Cuánta vivienda desocupada hay en Colombia? Entre el 10 y el 20%. Entonces parecería que es una situación normal en un mercado donde la gente se cambia de casa y estas cosas, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema importante es que descubrimos que donde más vivienda desocupada y abandonada había, era en los lugares donde no había empleo, en aquellos municipios donde la gente migraba a otro lado Trabajar, ¿no? a trabajar,
Y también descubrimos que la vivienda financiada por el Infonavit, por la Sociedad Hipotecaria Federal, por los bancos, tenía un menor nivel de desocupación y de abandono que la vivienda en estos municipios. Y no abandonados. precisamente es la más económica. No necesariamente. La otra cosa también interesante es que, fíjate, yo he mantenido, uno de los problemas que ha tenido este fenómeno y por lo cual la gente luego hace mucho ruido, es que el producto de crédito del Infonavit se diseñó en 1972 cuando la persona promedio tenía entre 1 y 2 empleos en su ciclo laboral y se mudaba de casa entre 1 y 2 veces. Hoy, según un estudio que vi hace unos años, la persona promedio, ¿sabes cuántos empleos tiene en su ciclo laboral? 19. ¿Y sabes cuántas veces se muda de casa? 8. ¿Y sabes cuántas veces se muda de ciudad? Por lo menos 1. Todos los trabajadores de México, en promedio, nos vamos a mudar de ciudad 1 vez en nuestra vida. De ciudad, o sea, no das de cuenta de delegaciones, de municipio, ¿no? De alcaldía. De ciudad, te vas a ir desde Monterrey a Saltillo, de Saltillo a Monclova o a otro lado. Entonces, los productos de crédito del Infonavit se quedaron un poco rezagados. Y entonces, fíjate qué interesante. Una casa que alguien compró, se dio cuenta que no era la casa que necesitaba por la razón que fuera, porque perdió su empleo, porque estaba lejos, porque no le funcionaba, porque sus familiares no lo podían ir a visitar, porque no estaba ahí su mamá para cuidar a los niños, que eso es bien importante, la abandona. Y luego llega otra gente, la remodela esa casa y se la vende una gente para quien esa casa sí está en un lugar correcto. Y esas casas tienen los menores niveles de abandono. Entonces, ¿por qué esta casa que me dijiste la semana pasada que era una porquería, hoy que ya se la vendiste al cliente correcto, pues ya no es una porquería? Entonces, lo que nos hace falta es flexibilizar los productos de crédito para que la gente se pueda mudar. Otro efecto que vimos, que fue súper interesante, muchas personas en la frontera se dieron cuenta que si trabajabas en una maquiladora, sacabas un crédito, te daban tu crédito, podías ir al consulado, te daban tu visa, dejabas tu casita ahí, te cruzabas la frontera y te ibas a Estados Unidos. Y no tenías que pagarle un pollero, no tenías que hacer nada. Entonces, los fenómenos que llevan al abandono de la vivienda no son únicamente, y sí, yo no te niego, sí hubo desarrolladores, y tú y yo lo platicamos en su momento, que hicieron una porquería de casas, pero no es la mayoría. O sea, muchas de la gente, la verdad es que su casita que compró con mucho esfuerzo, con un crédito de la banca, de la sociedad hipotecaria, de Fobio, del Infonavit o del Fobiste, son casas muy buenas y la gente vive muy contenta. Bien. Pues Gene Tao, el director general de Softec, nos podríamos quedar aquí toda la noche platicando sobre los retos, los desafíos, este tipo de historias alrededor de la vivienda, pero se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado. Siempre un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. Gracias. Las expectativas definitivamente para el sector vivienda en este gobierno que inicia son muy buenas. Lo importante va a ser pues, poder aterrizar estos proyectos no solamente en zonas urbanas, sino también donde están cerca las maquiladoras, en destinos turísticos. En muchos lugares hacen falta casas. Y ese fue el fracaso del sexenio de tanto Vicente Fox como de Calderón, que florecieron las 3 grandes desarrolladoras que después quebraron y fracasaron porque construyeron grandes megaproyectos que no tenían infraestructura y que estaban lejísimas de los centros de trabajo. Sí. Todo esto que decía, ¿no? El invitado es, no hay esta infraestructura, no hay este acompañamiento y la gente después las deshabita y eso se vuelve un problema. Ojalá que esto se resuelva, ¿no? Claro, entendiendo también, Marilena Darío, que es un sector muy dinámico donde pues la gente busca mejores casas a mejores precios y hay que ampliar la oferta de vivienda. Ojalá. Marilena, muchas gracias. Buenas Darío. noches. Buenas noches, Rogelio. Buenas Marilena. noches, Darío. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.